Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual Derechos Humanos de las Mujeres y cobertura periodística sobre la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Bianca Rodríguez, soy la directora ejecutiva de Concavis Trans y les felicito por el interés que han mostrado por conocer más acerca de los derechos humanos de las mujeres y aprender a hacer coberturas especializadas en género y campañas sociales para prevenir la violencia. En esta ocasión les hablaré de cómo se puede evitar desde los medios de comunicación la discriminación basada en la orientación sexual, identidad y o expresión de género. También les hablaré del trabajo que realizamos desde Concavis Trans para que el Estado visibilice, reconozca y dé cumplimiento a los derechos humanos de la población LGTBI. Hablamos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, así como de las personas que viven con VIH y las personas privadas de libertad LGTBI. A ello les explicaré primero en qué consiste la discriminación basada en la orientación sexual. Pero primero entenderemos este término. Y la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otras personas, que no precisamente corresponde a la normada por la sociedad, sino que también incluye en otras relaciones, pero no solo se limita a la homosexual, a la bisexual o a la pansexual. La discriminación basada en la orientación sexual tiene que ver con una transgresión y el rompimiento de los patrones heterosexuales de las relaciones disidentes en todos los aspectos de la vida, como en el seno familiar, los espacios de estudio, el trabajo, los círculos de amistad, entre otros. Estas expresiones de discriminación pueden darse en diferentes niveles, con consecuencias que van desde el rechazo, el desplazamiento forzado, la tortura, homicidios o incluso el suicidio. También existe la discriminación basada en la identidad de género, y esta se refiere a la negación de derechos de la cual es sujeta la población de personas trans. Entre ellos, o entre los derechos humanos más vulnerados, son el derecho a la educación, el derecho a un empleo digno, a la no violencia y el propio reconocimiento a la identidad de género. Todos estos tipos de discriminación contradicen lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora quiero hablarles de la expresión de género y cómo es importante tener clara la diferencia entre orientación sexual, identidad y expresión de género, y cómo la discriminación y la violencia aumenta en la medida que otras personas no solo entienden estas diferencias, sino que en la medida que irrespetan nuestros derechos humanos. La discriminación y violencia basada en la identidad sexual y expresión de género provoca todo tipo de violencia contra las mujeres y hombres trans. El desplazamiento forzado es una de estas formas visibles de violencia. Durante los últimos 5 años se han registrado y documentado alrededor de 450 personas LGTBI que han tenido que huir del país en búsqueda de protección internacional. La máxima vulneración a nuestros derechos humanos se da cuando se cometen los crímenes por odio. La discriminación y la violencia basada en la identidad sexual o expresión de género ha provocado que en los últimos años El Salvador sea el país con la tasa más alta de crímenes por odio, pero sobre todo crímenes que han sido ejecutados contra mujeres y hombres trans. En los últimos 4 años, El Salvador ha registrado 42 asesinatos hacia personas LGTBI. 28 de ellos eran hacia personas trans y 13 eran hombres gays. Para prevenir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, es importante que ustedes, como profesionales de las comunicaciones, diferencien los conceptos y comprendan que la violencia afecta a las personas de manera distinta, porque son ustedes quienes informan a la ciudadanía de lo que sucede en los países, pero sobre todo que exista una comprensión de que los derechos humanos son universales, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Cuando ustedes realicen coberturas sobre hechos de violencia basadas en género, es importante tener claro que la violencia nos afecta de manera diferente a la población de personas trans, lesbianas, bisexuales e intersexuales. Y pueden apoyarse, sobre todo, de las organizaciones defensoras de derechos humanos que nos especializamos en estos temas y que estamos para poderles apoyar a ustedes a que puedan comprender todos estos conceptos. Para ello, Concavis Trans nace en el año 2008 como un grupo de apoyo de 12 mujeres trans que tenían un fin en común, que era demandar al Estado salvadoreño el cumplimiento de sus derechos humanos. Desde ahí, Concavis Trans ha venido alrededor de 12 años trabajando en la defensa y cumplimiento de derechos humanos de la población LGTBI. Hemos articulado diversos programas con diversas instituciones de las Naciones Unidas, pero sobre todo que busquen el reconocimiento y protección de las personas LGTBI, sobre todo de aquellas personas en situaciones de exclusión y violencia, como lo son las personas desplazadas internamente, las personas LGTBI viviendo con VIH y las personas LGTB privadas de libertad, que sobre todo enfrentan altos índices de violencia en las cárceles y que el Estado de El Salvador no reconoce políticas afirmativas en cuanto a la materia que garanticen el acceso a sus derechos dentro de las prisiones. Para finalizar, quiero hablarles de por qué es importante que El Salvador apruebe una ley de identidad de género que garantice el goce de nuestros derechos humanos. Desde el año 2011, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género ha realizado diversos esfuerzos, entre ellos la generación del anteproyecto de Ley de Identidad de Género para personas trans, que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa y que ahora se encuentra en discusión. Mas, sin embargo, este anteproyecto vendría a beneficiar a las personas trans en el pleno acceso a sus derechos fundamentales, ya que por años la población de mujeres y hombres transgénero no hemos podido acceder a derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno, una vivienda, pero sobre todo el derecho a un nombre y a una identidad que me identifica y que actualmente El Salvador no reconoce. También es importante que se genere un anteproyecto de ley. Asimismo, es importante aprobar una ley que garantice una educación integral en sexualidad, para que las personas comprendan desde temprana edad en qué consiste la diversidad sexual, que conozcan bien los conceptos y se alejen de los prejuicios, pero sobre todo que se prevenga la violencia sexual y basada en género hacia los niños, niñas y adolescentes, ya que las tasas de violencia en El Salvador han aumentado, y más en estos contextos de la pandemia del COVID-19. Fue un gusto para mí compartirles esta información. Sé que será de mucha utilidad en el aprendizaje de las coberturas periodísticas y campañas sociales sobre la violencia en género, porque les permitirá visibilizar la realidad de quienes estamos más allá de lo dictado por la heteronorma. Para conocer más sobre el trabajo de Concavis Trans, pueden visitar la página web y la encontrarán en www.concavis.org.sv, y también pueden seguirnos en Facebook como Concavis Trans en El Salvador, y en Twitter también aparecemos como @ConcavisTrans. Fue un gusto, hasta pronto.